¿Cómo estás, querida Bianca? Qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Y vaya que es una semana muy movida y lo va a ser todavía más a partir de este 1 de septiembre, que inicien los trabajos ya oficialmente de la 66 legislatura. Y pues bueno, básicamente lo que estamos viendo ahorita, querida Bianca, es todo el ruido que están generando las senadoras, los diputados que integrarán ese nuevo Congreso, esa nueva legislatura, sobre todo quienes ocuparán los cargos directivos, los cargos de la mesa directiva del Senado, la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados. Y primero me quiero detener un poco por ahí, por ver esta radiografía de perfiles que llegan al Poder Legislativo. Primero, Ifigenia Martínez, diputada, la presidenta del Congreso de la Cámara de Diputados, que evidentemente sí tiene toda una trayectoria adentro de la izquierda mexicana, que ha sido una figura muy cercana a Andrés Manuel López Obrador y también al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y que será ella la encargada de de ponerle la banda presidencial a Claudia Sheinbaum ya como presidenta de los Estados Unidos mexicanos el próximo 1 de octubre. Esa fue una petición que hizo la propia presidenta electa, que quería que una mujer justo le pasara la banda y que fuese una presidenta de la Cámara de Diputadas quien lo hiciera, y le tocará a Ifigenia, la maestra Ifigenia, ese honroso papel el próximo 1 de octubre. En senadores, y creo que, bueno, en torno a la mesa directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados no hay tanto ruido. El ruido quizás sea simplemente quienes se van a quedar con las distintas comisiones, que es también lo que están ahorita viendo y poniéndose de acuerdo los líderes parlamentarios. Quizás interesante es que Laura Ballesteros ocupará de Movimiento Ciudadano una de las secretarías, que son básicamente pues quienes ayudan a destrabar el tráfico legislativo, a decir cuáles iniciativas sí se presentan, cuáles iniciativas se van a congeladora, y un poco a ayudar en las labores del Congreso. Interesante también que están anunciando básicamente que se van a crear 3 nuevas secretarías también para darle cabida a algunos legisladores que puedan participar, digamos, en la toma de decisiones en la mesa directiva, algunos del Partido Verde sobre todo. Interesante también las negociaciones que habrá ya justo para la agenda con la que arranca esta 66 legislatura, que pues es básicamente la que todo mundo sabe, la reforma al Poder Judicial que está generando afuera de San Lázaro, afuera de la discusión legislativa, pues ya mucho ruido con todos estos grupos que se han manifestado en contra de la reforma, tanto de trabajadores del Poder Judicial, como ahora vemos ya a algunos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, y hay convocatoria también ya mucho más amplia para que se integren otras universidades a manifestar lo que ven como, a manifestar su rechazo ante lo que ven como una reforma perjudicial para la democracia mexicana. Veremos hacia dónde va todo eso, pero eso será sin duda la reforma más pronta a discutirse en la nueva legislatura. Ya están mencionando tanto el senador Monreal como también en la Cámara de Diputados los líderes de Morena, que esta reforma será discutida y aprobada durante la primera o segunda quincena más tardar del mes de septiembre, es decir, va a ser a la que más prioridad le van a dar, porque es la reforma que el presidente López Obrador quiere básicamente dejar aprobada para con ello, pues ahora sí, dejar la presidencia y haber cumplido pues una de sus promesas de campaña. Lo que está generando mucho ruido es en el Senado la presidencia de Gerardo Fernández Noroña, un legislador que conocemos también en las izquierdas, un legislador que en la Cámara de Diputadas y Diputados pues generó mucho ruido en los 3 años que estuvo en ella, y que está generando la discordia sobre todo de personajes como Lili Telles, quien repite y llega ahora al Senado, pero en esta ocasión por el Partido Acción Nacional, con el único voto en contra que tuvo Gerardo Fernández Noroña para presidir la mesa directiva del Senado, para ser presidente del Senado, fue el de esta senadora. Y yo creo que hay una mala lectura en torno a Fernández Noroña. A mí me parece que su personaje público a lo mejor puede llegar a ser bastante ruidoso, bastante pendenciero en muchos sentidos, pero creo que es un hombre que de entrada pues se ganó el lugar. Durante la campaña de Claudia Sheinbaum fue vocero
de la entonces candidata presidencial de Morena, fue muy cercano a ella y pues era un compromiso de Morena en la interna para elegir a su candidatura, que quien quedara en segundo y en tercer lugar ocuparían distintos cargos. Bueno, le toca a Noroña, entonces digamos que muchos de las críticas que hay en torno a que llegue Fernández Noroña a la presidencia del Senado, pues creo que me parecen infundadas y yo creo que al final él hará un buen trabajo. Creo que es un hombre muy culto, creo que es un hombre que espero que atesore el lugar en el que está y que en efecto llame a los consensos adentro de ese Senado. Figuras también polémicas, Ricardo Anaya de Acción Nacional, el ex candidato presidencial que tomó ya protesta también y que ya recogió su credencial y que básicamente está ya reactivándose en la vida nacional después de pasar un largo periodo fuera del país y que ya está hablando también en contra de la reforma judicial, es decir, la reforma judicial en ambas cámaras, tanto en diputadas y diputados como en el Senado, será prioridad de la agenda legislativa, así como también la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, que es también pues uno de los puntos que desde la oposición se perdió y que también desde la oposición de la sociedad civil a lo que se ve como una militarización de la Guardia Nacional, pues también es un hecho que se perdió y que este tema entrará ahora dentro de la esfera de acción de la Secretaría de la Defensa y bueno, tocará hacia futuro ver la manera en la que quienes se oponen a este traspaso, pues se pueda trabajar para que, pues, como se dice en el argot o en el lenguaje del consumo de problemáticos sustancias, que haya una reducción de daños, digamos, de ese traspaso y que no se violenten derechos humanos. Creo que hacia allá es hacia donde deben estar encaminados los esfuerzos de la sociedad civil, justo para verificar que la Guardia Nacional, con el mando de la Sedena, pues no incurra en una mayor violación a los derechos humanos. Otros temas legislativos que vienen muy pronto, seguramente se va a discutir en esta nueva legislatura. Yo creo que a pesar de que no se han querido meter, digamos, de fondo, una reforma fiscal que me parece que es fundamental también y que se tiene que hablar de ese tema. La presidenta electa tuvo una reunión ayer con el secretario de Hacienda, que continuará también en su gobierno, un poco para ver el tema presupuestario para el 2025. A este Congreso le va a tocar aprobar un presupuesto en diciembre, entonces con unas condiciones pues, bastante distintas a las que hemos visto en los últimos 6 años, sobre todo por el entorno económico global. Y yo creo que sí, con mayor decisión se tendría que discutir una reforma fiscal muy pronto también. Así es como arrancan los trabajos esta 66 legislatura, Bianca. Empezaremos a ver a partir del 1 de septiembre cuáles son las prioridades de los distintos grupos parlamentarios. Me parece que el PAN, evidentemente, junto con algún grupo cada vez más pequeño del casi inexistente PRI, pues intentará hacer una oposición muy fuerte a la reforma judicial, pero como hemos escuchado recientemente en distintos líderes del PAN, sobre todo en Santiago Krill, pues un panorama bastante pesimista para el trabajo de estos legisladores. Krill ayer en una entrevista radiofónica decía que tendrán prácticamente un papel digamos, muy reducido o casi sin importancia debido al tamaño de la bancada de los grupos de la oposición y debido a que Morena pues está consiguiendo ya los escaños que le faltaban para tener la mayoría absoluta en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Este chapulineo, como se le llama en la política, de senadores del PRD que se fueron a Morena y que hubo también muchas críticas, pues bueno, también obedece a que estos senadores sin grupo parlamentario, sin partido político, porque el PRD perdió su registro y si no se hubieran pasado ellos a algún partido político, prácticamente no tendrían derecho a hablar en la tribuna, no tendrían derecho tampoco a pertenecer a alguna comisión, ni mucho menos a recursos que necesitan los legisladores para hacer su trabajo, sobre todo para contratar asesoras y asesores, y creo que por ello estos dos senadores del ahora extinto PRD decidieron pues irse a Morena, porque en sus propias palabras estaban mucho más vinculados con la izquierda de Morena que con el Partido Acción Nacional, lo cual también por supuesto generó pues muchas críticas por parte de la coalición
opositora. Así las cosas, así arrancarán sesiones, digamos, y el trabajo legislativo de la próxima legislatura, que estamos a nada de que ya inicie y que acompañe el último mes del presidente López Obrador en la presidencia, a la espera de la llegada de Claudia Sheinbaum el próximo 1 de octubre. Claro que sí, por supuesto estaremos muy al pendiente de estos nuevos trabajos legislativos. Gracias, como siempre, Genaro Lozano. Gracias a ti, un abrazo muy fuerte, bonito fin. Gracias igualmente, Genaro, excelente fin de semana.